Oh, qué gozo poder estar acá hoy, iglesia. Qué tremendo nuestro Dios. Yo todavía sigo procesando lo que Dios está haciendo. Escuchar el testimonio de nuestro hermano, de nuestra hermana Betty también, cómo Dios nos toca, Dios nos bendice. Y ver entre esta casa unos otros testimonios que hemos conocido y escuchado. Y como algunas veces le he dicho, hoy le quiero pedir que no escuche mi voz, que escuche al Espíritu Santo, que escuche la palabra que quiere hablarnos, que quiere bendecirnos en esta mañana ya casi tarde. Y le prometo que yo dejaré lo mejor de mí, como le he prometido en anteriores ocasiones y he hecho un trato con el Señor cada vez que tenga una oportunidad acá. Que en las últimas semanas hemos tenido encuentros con el Señor, hemos sido tan bendecidos, se nos ha compartido desde un corazón ardiente la palabra y hemos experimentado un mover del Espíritu Santo fresco, un mover que Él quiere traer en medio de nosotros en estos tiempos. Y el Espíritu Santo no solo ha estado en medio de nuestras reuniones, hemos sido testigos de cómo ha tocado personas, ha sanado cuerpos, cómo ha restaurado corazones, cómo ha sanado esos corazones que han llegado quebrantados y gloria a Dios por todo lo que el Señor ha estado haciendo, amén. Y cómo es a través de esta unción que se nos ha estado predicando en las últimas reuniones de que el pastor Gerardo ha comenzado este mover y esta predicación acerca del Espíritu Santo, y hasta cómo el pastor Jorge también ha venido a bendecirnos con un mensaje de que esta unción nos está persiguiendo, y es a través de este poder que hemos estado experimentando toda esta atmósfera, todo este ambiente que ha resultado de gran bendición para todos nosotros. Yo quiero compartir algo que como congregación es muy necesario que establezcamos en nuestro corazón, y le quiero pedir que abra su corazón y su entendimiento, y que juntos dejemos a un lado todos nuestros argumentos, todos nuestros prejuicios y todo lo que hemos por toda la vida hemos estado viviendo. Hoy quiero que esa base sea que Dios verdadero solo hay uno. Escúchame, Dios verdadero solo hay uno. Y así quiero hablar en esta mañana, solo uno. Y hablar de este Dios tan maravilloso, de este Dios vivo, de este Dios poderoso, de este Dios majestuoso. Y quiero que por favor me acompañes en tu Biblia la carta a los Efesios capítulo 4. El Espíritu Santo ha sido tan bueno con nosotros que ha estado derramando su unción y su poder. Y yo sé que a algunos de ustedes Él les ha estado hablando, e incluso ahí donde se sienta usted en cada reunión le ha estado revelando cosas. Y cuando yo leía esta carta en este capítulo 4 de Efesios, empezando en el verso 3, el apóstol Pablo escribe y dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Yo le leo la Nueva Traducción Viviente. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, la gracia para poder compartir tu palabra hoy. Que lo que has derramado y puesto en mi corazón, Señor, y que me has mostrado, sea yo capaz a través de tu bondad poder compartirlo, y que haya una revelación a todos nosotros que solamente tú eres Dios, y que esa base nos fortalezca para lo que está por venir en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia de Éfeso y les está tratando de dejar claro todo esto, que estamos hablando solamente de un Dios. No hay otro que es poderoso, no hay otro que salve, no hay otro que sane, no hay otro que libere, no hay otro que perdone. Solamente hay uno. Y está haciendo un gran esfuerzo para dejarle saber a la iglesia y a aquellos que se han estado agregando
a la iglesia de que hablamos solamente de uno, no de muchos, no de varios, no del que nosotros creemos que es Dios o del que a través de la historia de nuestra vida se nos ha tratado de enseñar. Y espero me siga, y con mucho respeto hablo esta mañana. Yo llegué, como usted sabe, y le he dicho muchas veces, a los 3 años y medio a esta casa. Yo no conocí otra, vamos a llamarle como todo mundo, otra religión. Yo no fui parte de otra fe, solamente fui criado, consciente ya de mi niñez en esta fe, pero entiendo y he tenido amistades, tengo familiares que han experimentado y aún siguen experimentando otra doctrina, otra enseñanza, otra fe en su vida. Pero iglesia, solamente hay un Dios, no hay otro. No hay eso de que pues es el mismo Dios, solamente son caminos diferentes. No, Señor, la verdad se tiene que hablar y se escribió en la palabra y solamente hay uno, nuestro Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo está tratando de dejar esto claro aquí. Pues hay un solo cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? Está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta frase de un solo cuerpo se refiere a que todos estamos unidos en Cristo Jesús, como un solo cuerpo, sin importar quiénes seamos o cuáles sean nuestras diferencias. Yo no sé de usted, pero si voltea a su alrededor, aquí todos somos diferentes. A excepción de unas hermanas que están aquí que son gemelas, se parecen bastante, pero aún así son diferentes. Aún así tienen sus diferencias. ¿Sí? Y no importa quiénes seamos, todos somos parte de este cuerpo. Y es el Espíritu Santo quien nos mantiene unidos. Es el poder de Dios del cual hemos estado siendo enseñados y equipados en la enseñanza y el conocimiento, quien nos mantiene unidos y busca esa misma unificación. Hay un solo Señor. Hay un solo Señor, y ese es el Dios y Padre de todos. Nuestro Señor que está en el cielo, Dios Padre. Éxodo capítulo 20 verso 5. Dice la escritura en los mandamientos: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, hablando de otros dioses, porque yo, el Señor tu Dios. ¿Cuántos dan gracias a Él, que Él es nuestro Dios y no otro? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Pastor, Dios es celoso, no que los celos son malos. Dios no es tóxico, pero Él ama lo que es suyo. Y a diferencia de los que en la tierra son celosos, en ese sentido y en ese contexto, Dios cuida de nosotros y no nos da oportunidad de poder ir en pos de otras cosas, ni de otras deidades que la gente, la raza humana, los humanos se han inventado para poder tener a alguien a quien acercarse. Yo soy Dios celoso, dice nuestro Dios, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extendió los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, dice la escritura. Sigue diciendo que hay una sola fe. Y quiero ir rápido porque el Señor quiere hacer algo hoy. Leyendo en la versión en inglés, la versión amplificada, quiero que entendamos este verso universal que todo creyente, que todo cristiano, hijo de Dios, debe saber y debe conocer. Juan 3:16, todos lo sabemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta Biblia amplificada, esta versión lo desglosa de esta manera: porque de tal manera, ¿de qué manera es? Grandemente. Porque grandemente amó Dios y lo hizo cariñosamente con su aprecio al mundo, que incluso, fíjate bien lo que dice, que incluso dio a su único y solo Hijo. Dio a su único, y al único Hijo que tenía, lo dio para que todo el que crea y confía en Él, y entre paréntesis vas a leer, como Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pastores, que esas cosas nada más me llegan a confundir. No es nuestro objetivo ni nuestro fin. Solamente al presentar las diferentes versiones de la Escritura, las diferentes traducciones, estamos tratando de que más luz entre a nuestra vida, para que entendamos el contexto y el corazón de Dios de lo que nos está hablando. Y fíjate cómo lo dice: una sola fe en ese Dios que nos amó de tal manera. Y cuando leemos de tal manera, pues ¿de qué manera será? De una manera grande, de una manera extravagante, de una manera sin límites, de una manera que no se va a quedar Él con nada de lo que Él es para dárnoslo a nosotros, ni aún su propio Hijo. De esa manera Dios nos ama, para que si tú y yo ponemos nuestra fe, nuestra confianza como nuestro Salvador, dice la promesa que no nos vamos a perder, sino que vamos a tener una vida, y será una vida eterna. Que nos amó cariñosamente, con todas las expresiones de amor que Él pueda tener para nosotros, dándonos todo el cariño que nos pueda dar, cuando nos sentimos arriba y cuando nos sentimos abajo, cuando queremos todo y cuando no queremos nada, cuando alguien nos falla, cuando alguien nos insulta, cuando el amor de Dios ha sido derramado y entregado de tal manera para que ni esa persona que te hizo daño ni tú mismo te pierdas, sino que todos tengamos vida eterna al creer en Él. Esa es la fe que nosotros debemos conocer y entender. También habla la Escritura de que hay un solo bautismo. ¿De qué bautismo habla? Algunos creen que se refiere al bautismo del Espíritu Santo, pero está hablando del bautismo en agua. Está hablando lo que los hebreos conocen como la tevilá o como tevilá, que es la inmersión ritual en agua. Ese sumergimiento de la persona en el agua, significando la muerte, el sepulcro y la resurrección. Venir a ser una nueva vida. Ese bautismo es el que se refiere. No hay otro, y lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Él lo estableció para nosotros. Esta es la inmersión que se refiere, por la cual, ordenada por Jesús para aquellos que regresamos al eterno, específicamente el caso de los gentiles, aquellos que no son judíos, que no tenían de nacimiento un pacto con Dios, y que es necesario para todos nosotros en nuestro caminar, en nuestro proceso de convertirnos a hijos e hijas de Dios. Mateo 4 del 8 al 10 nos enseña también que hay un solo Dios y Padre de todos. Nada más hay uno, no hay otro. Las religiones han tratado de crear y de exponer y de hacernos creer en incluso hombres que fueron profetas para ellos, que fueron hombres sabios que hicieron algo, pero que su poder se acabó con su muerte. Su sabiduría se acabó ahí y se les fueron agregando cosas. Hay un solo Dios y Padre. Mateo 4 dice del 8 al 10, otra vez le llevó el diablo a un monte alto, hablando de nuestro Señor Jesús en aquel desierto donde fue tentado, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mismo Dios en la tierra está hablando con el enemigo. El mismo Dios en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, está ante una situación de 40 días completos de ayuno, donde el enemigo le presentó, según él, toda la gloria de los reinos de la tierra. Quiso tentarle sin saber que la palabra era viva todavía y estaba fuerte y más fuerte que nunca. Escrito está, le dijo: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo hay un Dios y un Padre de todos. Deuteronomio capítulo 4 versos 23 y 24 en la Reina Valera nos dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Pastor, ¿de qué está hablando? De todas esas cosas que en la vida la gente, por querer tener una fe en algo, por querer creer en un ser superior, ha adoptado como una deidad y como un poder para que le pueda ayudar. Y le digo todo esto porque estamos ya en unos tiempos del año donde en la atmósfera se ha cargado algo de las cosas que no vemos, de esas batallas, de esas guerras espirituales que se llevan a cabo en el ambiente y que nosotros con nuestros ojos no podemos ver. Se habla de cultura, se habla de tradiciones y costumbres, y estamos por entrar, como decía el pastor Jorge, a un día donde inocentemente, a manera de juego, papás y mamás visten a sus hijos para ir casa por casa pidiendo un dulce, pidiendo que les den algo. Y pareciera ser chistoso, pareciera ser divertido, pero iglesia, debemos entender que no es un juego de niños, que es una cosa seria lo que en el ambiente está sucediendo. Que estamos abriendo inconsciente o conscientemente y sin importar puertas al enemigo para que venga y haga en nuestra vida lo que él quiera. Prácticamente la gente le da la bienvenida a Satanás a sus hogares. Le da la bienvenida al enemigo a sus lugares de trabajo con los altares de muertos. Y ojo, no estoy diciendo que debemos olvidar a nuestros difuntos. Yo no he olvidado a mis papás, yo no he olvidado a mis abuelos. Sigo teniendo un aprecio y un apego a esas memorias que viví con ellos. Y ese amor no se ha ido de mi vida. Pero yo no soy partícipe, porque desde niño se me enseñó esto. Incluso en alguna vez a mi mamá le dije: ¿por qué nos disfrazaste de diablos en el kinder? Era una tradición, pero había un desconocimiento. Sin embargo, cuando la luz de la palabra y el conocimiento llega a nuestra vida, hay una responsabilidad. Y yo reconozco lo que muchos de ustedes han hecho. Bien, alguna vez lo llegué a compartir de cómo mi hermano y mi cuñada no permitían que mis sobrinos fueran partícipes de las costumbres y las tradiciones en su colegio. Aun cuando llegaban las notas de que les iban a reducir las calificaciones, ellos decían: no importa. Porque entendían que es un Dios celoso, porque entendían que es un Dios amoroso y que la fidelidad de Dios iba a permanecer también sin su fidelidad a Dios permanecía. Y yo quiero invitarte, iglesia, esta mañana a que entendamos que este Dios, el único Dios verdadero, no solamente nos ama, no solamente tiene cuidado de nosotros, sino también está esperando que nosotros le amemos, que nosotros también seamos fieles, que permanezcamos firmes en la enseñanza y lo que hemos aprendido de su palabra, y permanezcamos fieles a lo que Él es para nosotros como nuestro Dios. Hemos estado escuchando acerca de la persona del Espíritu Santo, ese Espíritu maravilloso, el poder de Dios en la tierra, que nos unge, que nos empodera y nos da la habilidad de ser testigos. Como dice el libro de Hechos, que para eso vino el Espíritu Santo, para que seamos testigos por todas partes de la vida y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Espíritu maravilloso solo hay uno, y es quien nos ayuda en la unidad y para la unificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder que viene sobre nosotros y en nosotros es el mismo en el cual estamos y hemos estado siendo edificados últimamente. Es quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos enseña, quien nos edifica y nos revela la persona de Cristo, quien es nuestra meta gloriosa. Yo no sé de ti, pero desde que yo conocí a Cristo, hay un pensamiento constante en mi vida, y más se acentúa cuando llego a momentos en la presencia de Dios como los que hemos estado teniendo, donde un día ese deseo genuino como lo tuvo aquel hombre Saulo en el camino a Damasco, que después lo conocemos como Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, decía: no me importa perderlo todo, lo considero basura con tal de volver a ver a Cristo.
considero basura todo lo que he logrado en la vida, con tal de llegar a la presencia del Señor un día y contemplarlo con mis propios ojos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y esa debería ser nuestra meta, volver o estar delante de la presencia de Jesús cara a cara y al fin contemplarlo en toda su majestad y en toda su gloria. Primera carta de Juan capítulo 4. Te voy a leer 2 versiones. Verso 2 al 4 dice: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Tal vez tú esta mañana estuviste aquí contemplando lo que estaba sucediendo, pero en tu ser no pasó nada, o aparentemente nada sucedió. No te dieron ganas de aplaudir, no te dieron ganas de cantar, no te dieron ganas de levantar tus manos. Tal vez por cosas que has estado pasando, por cosas que has estado viviendo. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no está en ti. Significa simplemente que tu atención está en otra cosa que no debería. Y la palabra dice a través de Juan que esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta o hablar en nombre de Dios y reconoce la verdad y no reconoce, la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. ¿Se acuerda lo que el pastor Jorge nos compartía la última vez acerca del anticristo? Acerca de aquellos que se levantarán con un falso testimonio, con una predicación incorrecta, que tratarán de hacernos caer y de entender y de creer en cosas que ellos digan. De eso se refiere esto. Esa persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí, dice el apóstol Juan. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y antes de compartirte la otra versión, quiero decirte algo. Aquí todos somos diferentes, pero por dentro Dios nos ve igual a todos. Corrijo, a todos los que hemos aceptado a Cristo. Porque cuando aceptamos a Cristo, no solamente viene a Cristo a nuestro corazón, sino también viene el Padre y el Espíritu Santo. Y es el sello delante de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, para que tú y yo seamos hijos e hijas de Dios. Tan diferentes nos vemos, pero por dentro estamos sellados por el mismo Espíritu. Y ese Espíritu solo es uno. Y la manera de saber es cómo nos referimos a Él. Si lo que hay dentro de nosotros es Dios o no es Dios. Es lo que está diciendo la Escritura. Ahora déjame te leo otra traducción, la que te he compartido recientemente. En esto conoceréis al Espíritu de Dios, o la ruaj de Dios, el aliento o eso que anima de Dios. Y fíjate cómo lo establece esta versión. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías ha nacido como hombre de carne y hueso procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua así no procede de Dios. Y este es el anti-Mesías. Y este es el anti-Mesías, el cual habéis oído que viene y ya está en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido. A todos esos que se levanten diciendo que tu Dios no es tu Dios, Él ya los derrotó y tú los has derrotado juntamente con Cristo. No es necesario argumentar con la gente. Por eso decía,
nuestros hermanos que vinieron a anunciar que ese día de evangelismo solamente vamos a demostrar lo sobrenatural y sacaremos lo sobrenatural de aquí a las calles, porque no hay necesidad de argumentar. Cuando nosotros presentamos a Cristo, Jesús se hace presente como el Mesías, como el ungido de Dios y su unción, y hace lo que necesite hacer donde se hace presente. Pero me encanta que se refiera aquí en esta versión a espíritus, porque tú y yo, mi hermano, mi hermana, eso somos, espíritu. Y esto lo digo para animarte y te voy a decir por qué. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos está incomodando a hablar con una persona, pero nuestra mente está diciendo: tú no sabes cómo. Nuestro pensamiento: tú no has ido al instituto bíblico, tú no has sido preparado, tú no eres ministro, tú no eres pastor. Hello, tienes el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra nos promete que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo te dije la última vez, Moisés quiso presentarse ante el pueblo desde su santidad, haciendo lo que ya había hecho, golpeándole a la piedra, en lugar de llevar a cabo la instrucción de Dios, que era hablarle para que ahora el milagro fuera mayor. ¿Te puedes imaginar tú hablándole a una piedra y que brote agua? A algo que no tiene vida, que brote vida. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. El espíritu que confiesa que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios, que vino a la tierra como humano de carne y hueso. Ese procede de Dios. Si tú tienes esa revelación de Cristo en tu vida, como el Hijo de Dios que vino a la tierra siendo humano como tú y como yo, y la compartes, Él se hará presente. No tengas miedo. Vienen días oscuros, vienen días hostiles, difíciles en la atmósfera, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de compartir este mensaje, porque no es tu mensaje, es el mensaje del cielo para la tierra. No permitamos, iglesia, que el ambiente o el reino de las tinieblas avance más que el reino de Dios en estos días. Es necesario que hablemos como iglesia. Y si es necesario que demostremos quién es nuestro Dios. Porque Dios es bueno. Y Él prometió que el que fuera o el que iría, Él le respaldaría con su Espíritu Santo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que está en nosotros. Fíjate bien cómo dice esta versión, que el que está operando en el mundo. Tan mentiroso y tan mugroso y cochino que es el diablo, pero tiene algo, y es que no se detiene. Todo el tiempo está tratando de devorar, todo el tiempo está tratando de matar, todo el tiempo está tratando de robar. Él está operando. Y yo creo que ya llegó el tiempo que nosotros, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, también sigamos caminando. Y yo le doy gracias a Dios por Palabra de Vida, porque es una iglesia que sigue avanzando, es una iglesia que sigue predicando. Y déjame te digo algo, estamos buscando ideas nuevas, estamos pidiéndole a Dios ideas divinamente inspiradas para poder seguir llevando el evangelio de Jesucristo a quien lo necesita, buscando oportunidades para que el reino de los cielos avance. Ayer, 8 días atrás, estábamos en el puerto de Altamira en una reunión de pastores de la red de Palabra de Vida de allá del sur. Tenemos pastores en Altamira, 7 años en una comunidad, se llama Aquiles Cerdán, se conoce como El Barranco. Una familia, por 7 años he estado picando piedra en ese lugar. Y yo me gocé tanto al llegar, porque hace 2 años no había paredes, ¿verdad, pastor? Pero ahora hay paredes que han cercado el territorio o el terreno donde se está construyendo la iglesia. Y escuchar al pastor Mariano y a su esposa hablar acerca de lo bueno que Dios ha sido con ellos. Pero lo que más me llenó
es que con tal fe declararon que para el próximo año las cosas serían completas, serían diferentes. Están creyéndole a Dios porque Él se manifiesta en ese lugar. No es el lugar más bonito del mundo, pero en ese lugar se predica la palabra. En ese lugar familias están siendo alcanzadas, jóvenes están siendo alcanzados. ¿Cuántos de los jóvenes que estaban ahí han venido al instituto? 4 de los que estaban, y eran de la alabanza. No se me ocurrió poder pasar un video para que lo proyectaran, pero hay gente de palabra de vida que no está encerrada aquí. Hay una red de iglesias asociadas a palabra de vida que están buscando la manifestación de la gloria de Dios también en sus lugares, que no tienen aire acondicionado, que no tienen pantallas LEDs, pero tienen un corazón para servir al Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque han entendido que solo hay un Dios y Dios ha sido fiel. Y por encima de todo eso todavía nos trataron como reyes. Allá en aquel lugar abundan los mariscos. No me pregunte qué comí porque ahorita nos vamos a ir ya para allá. Yo ya estoy terminando. Ese es el corazón de palabra de vida. Por si no lo sabías, yo quiero que sepas algo. A Timoteo se le instruyó en la primera carta, capítulo 6, verso 2, a que peleara la buena batalla por la fe verdadera. Y enseguida se le dio otra instrucción y le dijo: aférrate a la vida eterna. Aférrate a la vida eterna. Aferrémonos pues a Jesucristo, iglesia. Al decir aférrate, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: agárrate hasta con uñas y dientes si es necesario. No sueltes a Jesús para nada. No dejes ir de tu mano al Señor Jesús, porque la verdad es que el que se suelta somos nosotros. Él jamás nos va a soltar a nosotros. Nosotros somos los que soltamos su mano y los que vamos en pos de cosas que no nos convienen, que vamos y hacemos cosas que no son de provecho para nuestra vida. Aférrate a la vida eterna. Aferrémonos pues a Cristo y no fluctuemos en nuestra fe. Que sea una fe fuerte, iglesia, la que tenemos. Que sea una fe firme. Que nuestro no sea un no ante las tradiciones y las costumbres, ya sean nacionales o extranjeras. Que no vayamos en pos de dioses paganos, inconsciente o conscientemente. Dios es un Dios amoroso, pero a la vez celoso. No nos quiere compartir con nadie. No vayamos tras esas tradiciones que nos rinden gloria, alabanza y adoración al Dios verdadero. Y sí le hablo del Halloween y del Día de Muertos hoy. Esas solamente son tradiciones. El gobierno los ha querido poner como culturales, pero eso no tiene nada de cultura. Eso es un paganismo. Y es un tema difícil y espinoso, como dice el pastor Jorge. Y aquel que lo acepte está jugando con fuego. Y aquel que sea partícipe abre puertas espirituales y se vuelve vulnerable ante los ataques del enemigo. Que todo el mundo entienda hoy que en esta casa alabamos, adoramos y servimos al Dios vivo, al Dios que da vida y no muerte, al Dios que resucita lo que se ha perdido, al Dios que trae fuerza donde hay cansancio, al Dios que vivifica aquello que parece muerto, llámese familia, matrimonio, llámese esa cuestión interior propia. En esta casa le servimos a ese Dios que tiene todo el poder y para el cual nada es imposible. Todo es posible para nuestro Dios. En esta casa servimos a aquel que sana nuestros cuerpos físicos, quien nos llena de amor, de paz, de gozo, quien es eternamente bondadoso y misericordioso con todos nosotros, quien nos ha hecho libres y quien ha preparado un futuro glorioso con Él a su lado por una eternidad. Rostele Bracanda, quien tiene nuestra vida escondida en el hueco de su mano.
al Dios que se ha mostrado, probado y manifestado como verdadero en esta casa y en muchos de nosotros. No adoraremos a otros dioses ni rendiremos culto a otros dioses paganos. La muerte, iglesia, fue vencida en la cruz y Satanás exhibido públicamente. No hay poder en él. No hay tal cosa como el que él pueda derrotarnos, porque fue exhibido en esa cruz, vencido por nuestro Señor Jesús, con cada gota derramada de su sangre. En esta casa celebramos la vida. Y mientras haya aliento en nosotros, exaltaremos y glorificaremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Proste Kende. La alabanza, si sube rápido, por favor. Proste Lei Makanda. Te alabamos y te exaltamos a ti, Dios verdadero, el único Dios vivo, quien descendió al centro de la tierra y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte, quien ha vencido todo por y para nosotros. Hoy cerramos toda puerta, incluso resquicio que hayamos abierto, nosotros o nuestras generaciones antepasadas. Y escúchame bien lo que haremos ahorita. Hoy vamos a tomar esa autoridad que el Señor nos ha delegado, y en el nombre y el poder del Señor Jesucristo y en la unción del Espíritu Santo, hoy vamos a cerrar toda puerta que se haya abierto en nuestras casas, en nuestras generaciones ascendentes. Hoy terminaremos con maldiciones generacionales. Hoy echaremos abajo toda clase de ocultismo, de hechicería, toda clase de brujería, toda clase de santería que se haya, oh rabasto colemande, que se haya hecho para perjudicarnos a nosotros o nuestras generaciones. Hoy solamente reconocemos a Yahweh, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro Señor, como nuestro Dios y Padre eterno. Hoy rechazamos toda cultura y tradición y costumbre que en nuestro territorio, en nuestra nación, hombres en ignorancia han aceptado y han promulgado y han promovido. Hoy, como la iglesia de Cristo, nos paramos en la fe del evangelio, de la vida y del mensaje del Señor Jesús. Nos vestimos con su sangre, y en el nombre de Jesús, ponte sobre tus pies. Prosele Makanda. Hoy vamos a romper en el ambiente espiritual el poder de Dios, puesto que la palabra dice que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Escúchame bien, iglesia. He tratado esta mañana de dar a entender y de que afirmemos en nosotros y que sellemos en nosotros la identidad que tenemos y la libertad a la que hemos sido llamados y que somos libres ahora en ella. He tratado de predicar la palabra para que entendamos que incluso nuestra diferencia nos une, y que es ese mismo espíritu que hemos estado compartiendo, ese espíritu que nos empodera, que nos unge, que nos habilita, el que habita en cada uno de nosotros.